Lama dong gong bon chan pe yong la sha sa lo kong ke lo je dim nye chen nye tra nom da rap sara we chi nye dun gun chi chen si nye je tu kra le wang zen si be zun ra sam dung e chi ze we so kan la pu je tar yin na zhu ju yong den song zhu tra che zhu nyu mong yi long le je chao zhu zhuan zi jin ma re men dung ra nyu ku chen ye chen ze ra zhe nam den he da jin sa ju tar sen den lu zo ja se tu we ku chun trai chu dang chu ni jin zhe da le men jam be yong la de zhe den che je chi ra we zhe che da le de mo men pa ra sra ne ga dang den jue zhong luo dou ba ye luo zhi bo be nong wa zai tu su tam ge tu jie xiao jie ri su zhong yin jie me du du jie bong zhen ba se ri leng bo da wu ji be gu xiao jie jie be xiao la xiao jie wu tenpe menlam ge so me zhong xin jue pa jue ji ce nang che ju ri ji ga song jik la san jie nian zai pa tar xin pe zo gui san jie dong la sha jie wu yang yang sha na du jie jin re zi sa yin yin bo zhe ba nang pa ra ser nam ke yin bo shang pa kong du zong nie we se xin jie lang gui sha ca la charab gondo si ye tan yi le tam ge sam sha bi yong zong xin shang jum yin be lam ken kar ma pa mi she de be ji wu zu ge de la so ta la tong xie be gap song zang la tong xie be gap la subject number nga le da subject thama de re zhe be ce dan ba sing ge de. So today El día de hoy, la quinta y última parte principal de el texto que presenta la meditación de Vipassana va a ser explicada. Y su título es La medida de la realización o medida del logro o realización. Che gam nang yong be gap la thama de la driver daw de xin jong de top gra ba lu xin jong de sem xin jong ni de ma to de par do la dong khare gam bi yue na yang de la dong jin thön ba re ma to la dong ngö cha yo ma re so ma de so the various methods, procedures, and so on, how one trains. Los diferentes métodos, procedimientos y demás cuando uno practica la meditación de Vipassana han sido explicados anteriormente. Y si quisiéramos resumir, se trata principalmente de cultivar un enfoque en un punto mientras meditamos, en el contexto de varios métodos posibles. En consecuencia de lo cual, el practicante puede, si es exitoso en cómo lleva a cabo su meditación, el practicante puede obtener a lo que se le llama
A veces es traducido como flexibilidad, pero aquí Kiki utiliza un refinamiento más sutil y más avanzado por el hecho de la meditación. Y eso tiene que ver con el cuerpo y con la mente. Y una vez que ese refinamiento más a fondo ha sido alcanzado, entonces Vipassana es realizado apropiadamente por el practicante. Y su práctica anterior de la meditación de Vipassana solo había sido una solo había sido un parecido a la práctica de Vipassana. Era algo similar, pero no era la práctica de Vipassana, era algo que llevaría a la práctica de Vipassana actual. 소술지 가봐자고. 소설 또 비셔럽더니 율 저래 진도 딱지에 땅네. So, as has been explained earlier, higher knowledge in terms of Vipassana. Entonces, como ha sido explicado anteriormente, el conocimiento superior en el contexto de la meditación de Vipassana se trata de meditar en algo, ya sea por la meditación analítica o por la meditación que permanece en un punto, y esto es a través de diferentes perspectivas, y eso conoce diferentes perspectivas del objeto. And in terms of a person training here, Y con respecto a una persona que practica aquí, lo que el practicante alcanza primero, realiza primero o alcanza, es un conocimiento de la ausencia de esencia de los objetos externos. Sin embargo, en las primeras etapas, se trata primeramente de una comprensión de lo que es esa ausencia de esencia con respecto primeramente a los objetos dichos externos. Entonces no es aún una realización, no es un conocimiento directo, es más bien una comprensión de a lo que se refiere para empezar. Después está la mente que medita y la ausencia de esencia de aquella mente, podemos decir también. La mente que se ha comprometido en este transcurso de acciones, que es el de enfocarse en la mente ella misma para encontrar su naturaleza propia. Y para empezar, el practicante alcanza una comprensión de la naturaleza verdadera de la mente, como ha sido explicado anteriormente también. Y esa naturaleza se trata de la unión de la vacuidad y del conocimiento iluminante que conoce su propia naturaleza. Después, el practicante pasa a la etapa de cultivar esa comprensión que ha alcanzado por el hecho de usar los métodos que le son enseñados, con el propósito de familiarizarse con esta manera de ver, de mirar, de fijarse en los objetos externos y en la mente que los conoce. Y es durante ese proceso
que Xingyong, esa flexibilidad o ese refinamiento por un entrenamiento más avanzado, más profundo, más sutil, esa etapa puede ser alcanzada. Y como ha sido explicado, hay dos aspectos a ese refinamiento. Uno, una flexibilidad o refinamiento con respecto al cuerpo y uno con respecto a la mente. 어떤 drup yung biyo sare. Di shinigi kapsu drup chamere. De sine kap de xie yore nani. Di shugi minu. Deda sung yorwa. Shinigi kapsul gi Xinjiang te. Teni kare sung sung. Sine kap la sine gi 신종 den drup yung korwa. Re. sine gi 신종 den drup sar ge la ha thong gam yung de tin rabu ji ha thong 신종 de le le biyo. Now, the practitioner El practicante que ha recorrido todo o que se ha entrenado en todo ese proceso de meditación de manera apropiada, es decir, que ha empezado con la meditación de Vipassana, de calma mental, que lo lleva a alcanzar o a realizar un estado de calma mental, pues en el contexto de Vipassana, de Shine, de calma mental, también se habla de alcanzar un cierto estado de Xingyong, de flexibilidad o refinamiento por una práctica más a fondo. Y aquí ese refinamiento, esa flexibilidad, ese tipo de refinamiento es similar al que se alcanza en el contexto de Vipassana. El de Shamatha, hablábamos de Shamatha, es similar al que se alcanza en Vipassana, Shine y Laktong. Entonces no hay una gran diferencia entre aquellos refinamientos o flexibilidades que son alcanzadas en ambos tipos de meditaciones. Sem Xinjiang ge drup ne la thong ka la. Sem Xinjiang drup ne ta tengen zeng le chung we dewa tang gawa tang tam tin de ngun na yang ten so la rajin ma tu pa de ta ta de de ki yor ko tu yor. a couple of times Khenpo Rinpoche has Un par de veces Khenpo Rinpoche explicó el nombre Vipassana, Hlaktong en tibetano. Lo explicó como the vision that's la visión que es superior a una visión que podría ser alcanzada por la meditación de Shamatha únicamente. Entonces, con respecto al conocimiento que es alcanzado, el nivel de conocimiento alcanzado a través de la meditación de Vipassana o Hlaktong es más alto, es superior al nivel de conocimiento que se alcanza en la meditación de Shamatha. Por eso es que la meditación de Vipassana es superior a la de Shamatha con respecto a lo que es alcanzado, a lo que es realizado en esa meditación. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? En el contexto del refinamiento o flexibilidad. Esto principalmente tiene que ver con el refinamiento en el contexto de la mente. Pues a nivel del cuerpo, la flexibilidad o el refinamiento alcanzado es similar. ¿Cuál es la diferencia entonces?
Un segundo. Y ahora, a nivel de la mente, cuando hay experiencias a nivel de la práctica meditativa, es decir, experiencias de bienestar y ese tipo de experiencias, entonces el practicante que en el contexto de la práctica de Vipassana, del Hlaktung, no reacciona con apego a esas experiencias, entonces aquí se trata de eso, con la flexibilidad. Hemos visto anteriormente que en el contexto de shamatha, de shine, de la calma mental, hay experiencias que pueden aparecer. Y aquí el refinamiento de nuevo se refiere al hecho de no reaccionar con apego a esas experiencias. 개와라 가세 꼴이잖아 양 자, 이 산다 칸드식 샘게 샘데 때 개와라 꼴 땡년 생다고 저 감대버 있나 디 슈기 메다. 이디 축바 얘기 나오셔봐. 야다 디 고고래 칸드식 고고래나. 다 믹스기 이 생긴데 여와 가양 마시어데 마체바래. 제 샘신 종송비어데 샘신종. 샘신 종된 룹 용투 라서. 네 샘데 개와라 치점 꼴이잖아 강이 짠 책이야 Furthermore, in the context of Además, en ese contexto de refinamiento por una práctica más avanzada, más profunda, en el contexto de Vipassana, el practicante que ha alcanzado esta flexibilidad o refinamiento, los usamos como sinónimos, aquí hace esfuerzos con respecto al hecho de que la mente, en el contexto de la práctica, sea usada para la virtud. Aquí la práctica se dedica a que la mente se vuelva hacia la virtud, ya sea en la práctica meditativa o cualquier otra implicación. Entonces, este refinamiento tiene que ver con la práctica de la virtud en todos los contextos. Y el practicante que ha alcanzado ese refinamiento, para él no va a haber ninguna dificultad, no experimentará ningún problema o dificultad para usar su mente o emplear su mente de una manera virtuosa durante la meditación. Por ejemplo, enfocándose en la ausencia de esencia de los objetos externos o sea lo que sea el punto de enfoque en esa práctica virtuosa, el practicante no va a tener ningún obstáculo, ningún problema para hacerlo. Va a ser como algo muy natural en su meditación, poder enfocarse así, de manera virtuosa, con virtud. Mientras que una persona que no ha alcanzado ese estado mental de flexibilidad, para él no va a ser tan fácil. Por ejemplo, el hecho de estar cansado o el hecho de poder meditar durante horas y horas. Perdón, el hecho de estar cansado, el hecho de no poder meditar por mucho tiempo, todo eso ya no sucede. Aquí es un nivel tal que el practicante ni siquiera necesita dormir mucho. Quizás ni siquiera necesita dormir más. Simplemente puede continuar su meditación
tanto tiempo como él lo decida. No necesita ni siquiera hacer una pausa para refrescarse o acabar su sesión nocturna para ir a dormir. Simplemente puede permanecer. No necesita... punto. Nersim lokta singit namyang khorye mebre. Shinjong drup tsardu. And worldly negative states Y los estados mundanos negativos como el apego, como también la avaricia, las visiones erróneas, todos esos factores mentales no virtuosos o negativos ya no ocurren en la mente de tal practicante. Sus estados mentales están completamente libres de las acciones no virtuosas de la mente. is refined. Y después también hablamos del refinamiento o la flexibilidad del el cuerpo en el contexto del entrenamiento meditativo. Nga gon me gewa chi senken denzo. There you have in terms of non-virtue, Y ahí, aquí en este contexto, hablamos de también hablamos de no virtudes, y en la lista de 10 actos no virtuosos se habla de ciertos actos, de ciertas acciones en las cuales la persona usa su cuerpo de manera inapropiada. Hay 3 acciones no virtuosas y hay a nivel del cuerpo y 4 acciones no virtuosas a nivel del habla. and the individual who has Y el individuo que ha alcanzado esta flexibilidad, este refinamiento por una práctica más profunda, también se ha liberado del hecho de comprometerse o involucrarse con estas acciones no virtuosos del cuerpo y del habla. Es decir, que el practicante ha realmente percibido la ausencia de esencia de todos los fenómenos y por lo tanto su mente está completamente libre de cualquier impulso o cualquier intención en el contexto de la no virtud. Sem shinjong drup bare, lü shinjong drup nanjor pan denzo la. Ta lü de nga zo duding phongbarwa. now the physical body El cuerpo físico, desde un punto de vista búdico, en el budismo, of those practitioners y también desde el punto de vista de aquellos practicantes que han alcanzado un refinamiento a nivel del cuerpo y de la mente, para ellos el cuerpo físico, el cuerpo humano, no es nada más que una colección de diferentes partes que al final crean cierto sufrimiento. Por el hecho de su realización, perciben esa naturaleza del cuerpo como fuente de sufrimiento, de malestar. and it's explained that Y es explicado que el practicante que ha alcanzado esta flexibilidad, este refinamiento, por ejemplo, a nivel del cuerpo, aunque su cuerpo sigue, claro, sujeto a la enfermedad y, claro, el individuo a la mano puede puede enfermarse de vez en cuando, pues a nivel de estas personas, ¿cómo experimentan la enfermedad? Él o ella, estas personas, no experimentan la enfermedad de la misma manera que nosotros. No se deja engañar por la enfermedad, podríamos decir. Ra tepa minduga tenden drup song nanjor pate. and the practitioner at this level Y el practicante a ese nivel tampoco necesita nutrirse de la misma manera
que las personas regulares comunes en el mundo lo hacen. Es decir, el hábito de tomar 3 comidas por día para poder funcionar, etc. Para estos practicantes en ese nivel, la comida no es un gran problema tampoco. 마라티칼 펠드 남인생 아생게들 추티바징 셰요 말와 땡은서 찍게를 죽자와 요래야 So, 맞아 오늘 yes, 세금도 det Marie kan det skille av gången du tenker sånn til. 야 세금도 되게 요래와 So, the present Karmapa El Karmapa actual, Talle Dorje, hace unos cuantos años, recientemente, fue a la cueva Maratika. Es una cueva en donde, o en la cual Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche, se dice que ahí alcanzó el Siddhi, al que se le llama Siddhi de larga vida. Y es un lugar es un lugar de peregrinación para los budistas. Y Karmapa se encontró en esa cueva y permaneció ahí por 4 días y 4 noches sin tomar ninguna comida, sin ninguna interrupción. Meditó ahí por 4 días y 4 noches. Ni siquiera tuvo que ir al baño. No tuvo nada que hacer, nada más que meditar. Some of the Rinpoches Algunos de los Rinpoche que estaban ahí, la Mashara Gyaltsen Rinpoche y Sangsang Rinpoche, varias veces hicieron preparar comida y esperaron a que Karmapa, su santidad Karmapa, salga de la cueva quizás a restaurarse, y no lo hizo. Entonces probablemente esto es un ejemplo que explica el nivel de realización, de logro, de éxito de un practicante que ha alcanzado, que ha realizado ese estado, Xinzhong, flexibilidad o refinamiento, o sutilez, refinamiento a nivel ambos del cuerpo y de la mente. Pena nasa ki cha yang yang thinking tanda kandu shunyong lama kalur che che risin de juk de nyong nyong shuyi lo chuni che ji na la so ro na juk de ro. now También hay otro ejemplo. El lama también ya fallecido, Kalu Rinpoche, cuando vivía en Tíbet, al parecer desapareció por 12 años. Nadie sabía en dónde estaba en ese momento, en dónde permanecía, en dónde moraba. Muchos lo buscaron, pero no lo encontraron. Al parecer, simplemente fue a las montañas en Tíbet y estuvo en las cuevas y en las montañas por 12 años, sin que nadie lo encontrara. Y en un encuentro con Kalu Rinpoche, Khenpo Chodra Rinpoche tuvo la oportunidad de preguntarle si durante esos 12 años nunca se enfermó. Y Kalu Rinpoche le contestó que no. And what about feeding yourself? ¿Y qué puede decir al respecto de la comida? ¿Cómo se nutrió? ¿Cómo se alimentó usted? Preguntó. Y Kalu Rinpoche contestó que había una persona muy devota hacia él que de vez en cuando le traía
tsampa, es decir, harina de cebada. Y otras veces iba recogiendo ciertas plantas. La historia no dice si las cocinaba o no, pero de esa manera se fue alimentando. Y eso es lo que le contestó a Khenpo Rinpoche. Y también contestó que si realmente puede meditar, no es necesaria demasiada comida. If you fall ill, it's not. Y si caes enfermo, no es un gran problema. So apparently, Entonces, aparentemente, estos son signos de que Kalu Rinpoche había alcanzado ese refinamiento por la práctica profundizada, ambos a nivel del cuerpo y de la mente. we, on the other hand, Mientras que nosotros, por otra parte, nos sentimos hambrientos y nos cansamos en poco tiempo si no obtenemos una de las 3 comidas cotidianas que solemos tomar siempre. 산제 공방 연절 당 로벤 센터바 이까게 대 송샤 제버죠. so what has been explained Lo que ha sido explicado aquí con respecto a esa flexibilidad, ese refinamiento a través de una práctica más profunda, pues el autor explica que sus fuentes para estas explicaciones aquí presentadas son el sutra que clarifica la mente y las instrucciones quintessential, ¿cómo se dice? Las instrucciones por excelencia de la Prajnaparamita por el maestro Shantipa. Y esto viene a completar, a acabar, a terminar las explicaciones de la meditación de Vipassana. 마 뒤뒤전 제슈나 되네 락통 대해용도 삽게 넘버 나게네 송제버죠. so as has been explained earlier, Y como ha sido explicado anteriormente, si queremos resumir aquí, esta parte del texto es dividida en 5 partes. 우체버 당한서 락통 좀 죽고근도 세나 jutse 그래 송제. and the first of the 5 Y la primera de las 5 partes trata de los prerequisitos para Vipassana. Entonces, esta parte le explica al lector o al practicante acerca de cuáles son las causas requeridas para practicar y realizar la visión superior, Vipassana. 생긴다는 바치를 땡 그래 제버 당고. the first of the La primera de estas es de vincularse y apoyarse en un maestro meditativo, en un maestro espiritual auténtico. the second is to La segunda es de estudiar y contemplar las escrituras búdicas de manera extensiva. Extensiva. 되네 somebody 따와라 따와 만으로 왔지 출전도 이글 제 그래 송제. the third is Tavana. 따와 Estudiar extensamente. La tercera es de adquirir conocimiento con
respecto al punto de vista libre de errores que tiene que ser la base de la meditación. Then we have the second of the 5 parts. Después estábamos en el punto 1. El punto 2 explica los diferentes tipos de vipassana. 2 de 5. Tavare, Ya. And Penna disegidoa. mare. Det sumpar va tava manorvade. Da niente rangyaltang tekshen tava kaka re sumsoa. Ya. Derigo. Te mare. Mare. Ta tawa yonda se tigil sabje tongbo de tsar. Ne. Sabche tongpo te sarm. Latung gambe ju sigi. Yes. Te tsar. Me tanda le ni parava. Hlakton gi yeva. Yewatela tuje. Yes. Yewatela jikten be latung jikten de be latung ni. So in terms of the types of vipassana, Con respecto a estos tipos particulares de vipassana, hay 2 tipos principales: el vipassana mundano y los tipos de vipassana mundano y los tipos de vipassana más allá del mundo. and in terms of a worldly type, Y con respecto a un tipo mundano de vipassana, a lo que se contempla o en lo que uno medita es lo siguiente. Es decir, varios estados meditativos que pueden ser alcanzados, estados acerca de una calma, un sosiego. Y aquí el practicante considera esos diferentes niveles, los compara el uno con el otro, con el fin o de manera a que levels is more coarse. de manera a que comprende cómo el estado mental, la calma mental de los niveles más altos es más sutil que los estados con menos calma, que son identificados como más groseros, menos sutiles. Y aquí el practicante categoriza y se enfoca en los niveles más sutiles. Mientras que en la categoría, el tipo de vipassana más allá del mundo, con esos niveles de vipassana se puede ir más allá de la existencia cíclica condicionada. Y aquí hay 3 tipos de vipassana. Hemos visto el vipassana, el contexto a los Shravaka, a los Pratyekabuddhas y al Mahayana. Y la práctica meditativa de vipassana en el contexto de Shravaka se trata principalmente del enfoque en las 4 verdades de los nobles. A veces llamado 4 nobles verdades. Mientras que en la tradición de los Pratyekabuddhas, el enfoque principal es el proceso de aparición en dependencia, a veces llamado interdependencia, con el propósito de adquirir una realización de la vacuidad, de todo lo que es implicado en ese proceso. All that makes Todo lo que todo lo que implica ese proceso. Y después está el budismo Mahayana.
Tene töder nyambar yagu yobse. There, Aquí, en el budismo Mahayana, el propósito, la meta, es de alcanzar un estado más allá de las fabricaciones mentales, libre de fabricaciones mentales. Y ese estado no implica ningún punto de vista limitante. Hay una lista de 4 puntos de vista que son límites, y también hay una lista de 8 tipos primarios de fabricaciones mentales. Y en el budismo Mahayana, el propósito del practicante de la meditación de Vipassana es de ir más allá de todo eso. Y de esta manera liberar completamente su mente de todos y cualquier tipo de fabricaciones mentales. and then in terms of the third of the 5, Después llegamos a la tercera de las 5 partes de esta sección del texto. Se llama la clasificación según la esencia natural. oh yeah. And the types are Y los tipos son los siguientes. 1. Acertar o determinar, establecer una perspectiva particular. Y aquí en el contexto del primer tipo es acerca de qué son en realidad los objetos de conocimiento externos a nivel de su naturaleza. Determinar o establecer cuál es la naturaleza de los objetos externos de conocimiento. Y aquí, objetos de conocimiento incluye todos los objetos de conocimiento, tan vastos como puedan ser, y numerosos. Después está el segundo tipo, que trata de determinar o establecer una perspectiva más avanzada, más profunda. De tal manera a que el proceso de determinar la naturaleza de la realidad se encuentra completo, porque incluye ahora los objetos de conocimiento dichos externos y la mente que los conoce. Y aquí de nuevo el propósito, la meta, es de realizar, de adquirir un conocimiento directo de lo que es la mente que conoce los objetos realmente, últimamente. ¿Cuál es su naturaleza? Then Después, el texto menciona otra clasificación aquí, the 3 gateways. a la que se le llama las 3 puertas o 3 entradas. Followed by yet another, Y después viene otra categorización a la que se le llama las 6 investigaciones. so here Entonces aquí, anteriormente, Khenpo Rinpoche explicó la primera de las 6 investigaciones. Escogió no ir en los detalles de las otras 5 investigaciones porque considera o piensa que quizás sería demasiada información
en un periodo de tiempo demasiado corto. Some members of the audience Para algunos miembros de la audiencia, de los que escuchan, quizás todos o quizás la mayoría de nosotros que estamos escuchando, no hemos oído hablar de esas categorías anteriormente. 나 감수 뇌들이 이 sabje yivat. then we have the fourth. Después tenemos la cuarta de las 5 partes de esta sección, que se llama la manera de meditar. 라 제pa 땅네 되네 당면이 고와 빙수까지 랩거래 sommer 토마. Where to begin with, the practitioner analyzes. Aquí, para empezar, el practicante analiza la ausencia de esencia o la ausencia de un yo con respecto a ambos tipos de objetos, de los objetos dichos externos y la mente en sí, para familiarizarse con su naturaleza. And once a comprehensive Y una vez que una comprensión, un conocimiento comprensivo ha sido alcanzado, el practicante continúa o avanza. La etapa siguiente es que el practicante morra o permanece en esa meditación y ya no es necesario continuar con la meditación analítica, que de hecho podría incluso volverse contraproductiva, podría causar ciertas interrupciones con respecto a ese conocimiento que ahora puede permanecer, morrar, en un estado que conoce la ausencia de esencia de ambos tipos de objetos, de ambos los objetos y la mente, perdón. 감네 때 땡은 될 제니 산 마루와 지래 그래 sommer. once proper resting Y una vez que una meditación reposada, una meditación que permanece, ha sido establecida y alcanzada y lograda, una señal, un signo, una señal de eso es que el practicante ya no siente la necesidad, ya no tiene una inclinación en volver a la meditación analítica. Sin embargo, having lost the inclination por el hecho de haber perdido esa inclinación en volver a la práctica analítica del todo, no es una buena señal en sí. Puede también ser una indicación de que la mente se ha vuelto opaca y que ha perdido la lucidez y la claridad que había alcanzado anteriormente. Entonces eso también puede pasar cuando uno pierde esa inclinación, esa disposición a volver a la práctica analítica. Y si eso sucede, entonces uno tiene que volver a la práctica, a la meditación analítica, para recobrar con su meditación. one has now fallen into, Para poder liberarse, separarse de aquel estado meditativo en el que uno ha caído, que es como más pesado, más borroso, uno tiene que volver a la práctica analítica para volver a un estado más lúcido. Y hay relatos de personas, de practicantes, que han tenido que volver a ese tipo de meditación analítica, que les es aconsejado eso, pero que reaccionan a ese consejo de manera con rechazo, con enojo,
porque piensan que lo que han alcanzado es la manera apropiada de meditar. Y eso indica claramente que este practicante se ha perdido en la práctica de Vipassana y que aquí realmente necesita separarse, liberarse de ese estado equivocado y volver a un Vipassana apropiado. So that ends this year's summer course. Y aquí se acaba, esto viene a concluir el curso de verano de este año. Khenpo Rinpoche says, Khenpo Rinpoche dice que si vive un año más, quisiera ir a poder impartir el curso de verano en Dakpo Kagyu-ling en persona. Pero claro, uno tiene que tomar las condiciones en consideración y ver si las condiciones están reunidas y si eso puede ser lo que sucede. what's very important Lo que es muy importante es que todos hagamos esfuerzos para poder ver la naturaleza impermanente de todo, la naturaleza impermanente de nuestra vida, de nuestra transcurso de vida o periodo de vida, y que en consecuencia dedique tanto tiempo como sea posible a la práctica del budismo, del Dharma, de la meditación, porque eso es lo que nos es y lo será beneficioso al momento de la muerte. because whatever Porque sea lo que sea que uno tenga en este mundo, de manera financiera, de dinero, de comida, de cualquier aspecto de la vida, todo eso va a acabar. No hay nada de lo que uno tenga que permanece, que es duradero. and on the day of Y en el día de nuestra muerte, incluso uno pierde su propio cuerpo físico. Ya no vamos a tener un cuerpo físico. now the author Jamgon El autor, Jamgon Kongtrul, lo detalle en la presentación antes de presentar, principalmente, presenta la meditación de Vipassana, de Shamatha y de Vipassana, y se basa principalmente en un sutra que se llama el Sutra que clarifica la mente. so in brief for there to be some benefit at the time of death Entonces, en breve, para que pueda haber un cierto beneficio a nivel en el momento de la muerte, sería algo muy bueno que leamos ese sutra una y varias veces con el fin de adquirir el conocimiento acerca de estas prácticas y con el fin de que puedan ser llevadas a cabo apropiadamente, correctamente. El sutra que clarifica la mente. now in terms of whatever Y con respecto a
en el contexto búdico, poco importa de qué escrito, de qué escritura, de qué texto estemos hablando. Esa es la manera de proceder, ya sea un sutra o una transcripción de una enseñanza o lo que sea. Es necesario que el practicante vuelva de nuevo y de nuevo varias veces a ese texto. Y entre más uno lo hace, más profundo el conocimiento acerca de este tema se va a volver. As was said, Y como ha sido explicado anteriormente, como ha sido dicho, the text we've gone through, that's las palabras de este texto que hemos recorrido, el texto de Jamgon Kongtrul, se basa en un sutra que son las palabras propias del Buda Shakyamuni y que cargan una gran influencia espiritual, y que cuando uno estudia y reestudia con aplicación, con vigilancia, entonces va a profundizar su capacidad y su conocimiento de este texto. and in this way, Y de esta manera, la confianza en el amigo espiritual que explica el texto en cuestión también va a ser posible. and here Y aquí el maestro último, podríamos decir, es el Buda Shakyamuni, porque estos textos están basados en lo que él explicó. Entonces, si en consecuencia de aplicarse con diligencia en adquirir este conocimiento sucede, va a haber una confianza más profunda, más amplia y estable hacia el Buda Shakyamuni, y eso va a ser beneficioso, muy bueno en el momento de nuestra muerte. death, it is certain En el momento de la muerte es seguro, hay una certeza con respecto al hecho de que uno tiene que enfrentar el miedo de morir, el miedo de partir, de fallecer, y las apariencias y circunstancias del estado intermediario al que se le llama bardo entre la muerte y el próximo renacimiento. however, if one has Sin embargo, si uno tiene una verdadera confianza en los tres joyas, esto al momento de la muerte nos va a ser beneficioso. De tal punto al que todos estos miedos de los que hablamos pueden ser evitados. so Khenpo Rinpoche wishes you Khenpo Rinpoche nos desea una muy buena salud, 탐제 색바니 탐내 예베 잔남 탐체데 제간나제 발럽 추바 시베 솔런로와 로와라 쇼 제원데네 츠럽 탐제도 뒤숨 여러 근제 천내 바카르마 바예 따도 제송 상습제 조이원 제바르 쇼 Gracias y perdón por todos los errores que pueden haber sido cometidos durante esta traducción.